Aragua en la guerra económica. Es importante para nosotros poder abordar este problema de la guerra económica en pleno espacio en el cual se están eligiendo los diputados para la Asamblea Nacional. El circuito número 1 corresponde precisamente a los municipios Girardot, Mario Briceño y Ragorri y Ocumare de la Costa de Oro, en el cual se asienta la ciudad de Maracay, la quinta ciudad del país. Esos municipios, fundamentalmente conformando al circuito número 1, tienen un peso claro desde el punto de vista de la posibilidad de la elección de 2 diputados y que han sido precisamente el factor fundamental de orden en el cual necesariamente debemos resolverlo desde el punto de vista de la dinámica que ha ido avanzando la revolución a partir de una lucha democrática, participativa, protagónica, donde la base esencial es precisamente el sistema electoral, es decir, la dinámica que va, las decisiones que el pueblo desarrolla y toma desde el punto de vista de la relación de la estructura del poder. Entonces, para nosotros es sumamente importante conocer esa dinámica de la ciudad. Es decir, el valle de las Delicias se ve con dominio fundamental del color azul. El valle de Limón tenemos también presencia del color azul. También tenemos dinámica de la revolución, pero fíjate, podemos ver que en el resto del área metropolitana y su extensión a otros lugares hay más presencia de los procesos revolucionarios. Cuando nosotros vemos en el mapa, precisamente el color azul nos está indicando las áreas donde ha dominado la tendencia de la oposición y los colores rojos nos están diciendo cuáles son los espacios del dominio en la revolución. Y esto que tenemos acá es el circuito número 1, que es el que nosotros vemos aquí expresado dentro de los resultados electorales. Entonces, bajo esa condición, evidentemente es para nosotros clave el poder tener la relación que hace que nosotros veamos el resultado electoral. ¿Por qué? Porque las tendencias son precisamente a que las líneas se crucen. Había una diferencia, una brecha que se fue estrechando poco a poco. Eso quiere decir que a la oposición le ha dado importancia a la ciudad para reestructurar su propia lógica de poder, y en esa tendencia evidentemente se cruzaron en un momento en el cual perdimos los diputados de la ciudad, perdimos los diputados de 2 diputados del Estado dentro de este circuito. Ahora, el objetivo y la meta es, a partir de la formación y el trabajo y la lucha organizativa democrática, volver entonces a alcanzar la brecha en estas elecciones de manera tal que volvamos a esa relación de 20% de brecha, en el cual 40 sea parte de la proporción de población de la oposición y 60% sea la dinámica de logro de la revolución. Por eso entonces para nosotros es importante conocer la estructura poblacional en la cual se genera y cómo se produce, cómo se da esa distribución, y dentro de esa estructura poblacional cuál ha sido el proceso de crecimiento de la ciudad, de manera tal que entendamos cómo la guerra económica es parte de una estructura de una ciudad que, fundada desde el punto de vista de la colonia, con políticas imperiales que respondían a la corona española, se fue desarrollando en la Venezuela del siglo XX a partir de una petrolización enmarcada dentro de la lógica capitalista urbana, en la que precisamente nosotros vemos cuál es su característica. Si este era Maracay para 1936, vamos a ver entonces cómo la importancia de hoy tener la creación de una ciudad, qué niveles de desarrollo alcanzó, cuáles son las características que presentan al 2015, cuando este era el escenario en 1936, y qué es lo que forma en ese escenario parte de la lucha de la guerra económica, en la cual la dinámica a partir del bachaqueo y
estructura de raspacupo y la reproducción del capital, todos esos componentes propios de la contradicción capital-trabajo, estimulados y trabajados desde en la contradicción nación-imperio, se expresan dentro de la ciudad para la dinámica de lucha intensa que se está viviendo. Entonces aquí tenemos ya cuál es el nivel que alcanza la ciudad para 1970, cómo se extiende hacia el este, hacia el oeste, hacia el este, oeste, nunca puede hacerlo hacia el sur, dado la presencia del lago, y hacia el norte va alcanzando, o sea, penetrando en los valles, pero Valle de las Delicias y Valle Limón, pero tiene al norte el Parque Henry Pittier, que es precisamente el pilar que limita sus relaciones de crecimiento. Ahora bien, cuando nosotros vemos en ese proceso de crecimiento ya ocupado todo ese espacio, claramente cuál es la distribución de esa población, la heterogeneidad a partir de la forma como se estructura la ciudad. Esa heterogeneidad expresa precisamente las grandes contradicciones por la distribución de la población, una población que se ha concentrado de manera urbana, atraída por esa contradicción campo-ciudad. La ciudad se impone al campo y las relaciones fundamentales van haciendo desaparecer las dinámicas propias del desarrollo de esa ruralidad, para el cual, por cierto, hoy se está generando nuevas categorías de trabajo de la Secretaría Agraria, a partir de la diputada, de la secretaria Emma Ortega, están saliendo categorías básicas como las de lo perirural, para poder establecer condiciones que nos hagan posible cumplir la obligación de proteger los espacios de producción agrícola, sobre todo en estos que son suelos 1, suelos 2, suelos A1, y que tienen una característica importantísima, porque son uno de los suelos más ricos del mundo. Entonces, en ese espacio, casualmente, el desarrollo de toda esta estructura se ha dado sobre esos suelos en base a ese crecimiento que nosotros vimos, como el crecimiento que tenemos en 1936 ya avanza a los valles y hoy ocupa realmente casi todo ese espacio. Ahora, bajo esa condición, evidentemente, nosotros tenemos que analizar las lógicas que las están creando, y las ubicamos dentro de esa contradicción capital-trabajo a partir de la diferencia que crea valor de uso, valor de cambio, que hacen, pues, por valor de cambio, todo, absolutamente todo se ha convertido por el capitalismo en mercancía. Y en esa dinámica de la estructuración del espacio como mercancía, evidentemente van apareciendo los elementos que nos permiten conocer cuáles localizaciones de producción definen al espacio, pero cuáles son también las localizaciones de producción de poder desde el punto de vista de los cambios estructurales que nos permiten avanzar hacia la nueva dinámica del desarrollo socialista. Aquí tenemos un mapa claro donde están las concentraciones, el centro, la dinámica, cómo se dan las relaciones de los flujos, las localizaciones industriales, cuáles son las diferencias de las clases desde el punto de vista de los ingresos familiares, cómo están distribuidas los diferentes componentes que marcan esas localizaciones de producción material, industrial, comercial, cultural, localizaciones de producción del poder, es decir, que son a su vez los componentes que a nosotros nos dan pie para poder definir dentro de ese espacio cuáles son las acciones que necesariamente tienen que ser alcanzadas a partir de los procesos electorales revolucionarios que se han avanzado y que necesariamente desde ellas organizan, crean las relaciones de las nuevas estructuras espaciales, las nuevas estructuras territoriales, las nuevas estructuras de organización social, la nueva institucionalidad, y esos son precisamente todos estos lugares que nosotros encontramos expresados y localizados en la ciudad. Bajo ese punto de vista es importantísimo que entendamos cómo la ciudad es esa complejidad producto de una lógica de desarrollo capitalista que fue creando heterogeneidad a partir de las formas de uso en las cuales se estructuró la ciudad. Ese uso de espacio complejo por múltiples actividades
que nosotros tenemos expresados dentro de esta leyenda y que nos dan los múltiples colores, nos están ubicando dónde están las actividades culturales, económicas, políticas, las institucionales, es decir, cómo se está usando ese espacio y cómo necesariamente hay que trabajar la organización desde el punto de vista para que oriente las nuevas relaciones sociales, las nuevas relaciones de producción y avance hacia esa lógica de un proceso socialista bolivariano que nos permita estructurar, tal como se plantea en el plan de patria, el avance hacia un Estado comunal que sustituya al Estado burgués y que en el plan de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo de cada una de las dinámicas necesariamente esté presente el poder popular, creando gobierno, generando relaciones fundamentales que producen precisamente las transformaciones de esa complejidad integrada y articulada a partir de un factor fundamental, y es que no sea espacio mercancía, sino que sea realmente un espacio de equidad, de distribución, de igualdad, para que la población, la sociedad realmente viva de manera armónica y tal como lo presentan los 5 objetivos históricos del Plan Patria, podamos entonces avanzar hacia el socialismo, podamos avanzar dentro del desarrollo claro hacia la fundamentación de la consolidación de independencia, podamos estructurar las características como lo plantea el gobernador Tárez y como lo plantea el Plan de Patria en el caso de la Venezuela potencia, y al mismo tiempo una relación de una estructura de comunalización que integre en corredores comunales la creación de comunas que marcan precisamente la base fundamental de nuevas estructuras en las cuales se desarrolla el proceso, para que avance entonces hacia una preservación de vida en tanto precisamente está sometida nuestra especie al peligro de desaparición a partir de las lógicas dominantes imperiales sujetas a guerras, sujetas al manejo de armas, sujetas inclusive a un holocausto nuclear producto de una dinámica de ambición que ha desarrollado el capitalismo. Entonces, todo ese cambio de estructura se está produciendo desde las acciones directas, de ahí directas del pueblo en su lugar de vida. De ahí la importancia de análisis de este circuito y asegurar entonces la recuperación del espacio, porque el ejercicio del poder para los diputados en la Asamblea Nacional es el componente que va a hacer posible el desarrollo de leyes que igualan y que resuelven precisamente en ese plano las dinámicas de equidad para poder enfrentar a las relaciones que han llevado a esta complejidad precisamente por la condición del capitalismo. Por eso es que es importantísimo que nosotros tengamos los diferentes indicadores que están expresados dentro de cada uno, es decir, los comportamientos de la ciudad a partir de los valores de la tierra, los valores de uso, las diferentes condiciones fundamentales que tienen que ver con la relación del ingreso familiar, los espacios de población, etcétera, nos van a permitir encontrar todo esto que tenemos aquí en el espacio de lucha que es importantísimo hoy en la guerra económica, que es el espacio del consumo, la guerra de la seguridad alimentaria, enfrentar los procesos de especulación. Cada uno de estos puntos que nosotros tenemos acá es las formas de localización, las localizaciones de la producción y distribución del comercio, de las dinámicas que hacen posible se estructure se dé la lógica que abastece a la ciudad, pero que ella, en la red que amplía entre la producción y el consumidor las relaciones, va haciendo que necesariamente por especulación, por ganancia, se alarga la cadena entre el productor y el consumidor a partir de las lógicas de distribución capitalista que están marcadas sobre ese espacio. Por eso que es importante, como se está estructurando el circuito hacia una nueva estructura comunal, los corredores comunales, nosotros respondamos, comprendamos y estudiamos las contradicciones, cómo actúan esas contradicciones en cada uno de los lugares, vistas entonces, como hemos señalado en otros artículos, es decir, contradicciones nación-imperio, capital-trabajo, contradicción campo-ciudad,
es decir, factores que nos están dando peso en la dinámica específica de una relación de desarrollo para la ciudad. Por eso es importante que para entender nosotros al bachaqueo, en la dinámica estructural que se da con esa intensidad que teníamos expresada en esas contradicciones, esa intensidad de esa bachaqueo como contradicción que capital en la guerra económica necesariamente nos va a permitir ver cómo actúa en las estructuras de la ciudad los diferentes componentes de los establecimientos sobre cómo actúan en función de las cantidades de familias que se atienden, cuando se atiende a urbanizaciones, cuando se atiende al casco, cuando se atiende a las áreas de INAVI, a las áreas de dominio de apartamentos o a los espacios de pobreza, y entonces cómo actúan las dinámicas propias del desarrollo de la especulación dentro de esos procesos y los factores inclusive de la propiedad de los que mantienen esos establecimientos. Es decir, es sumamente clave porque los factores de identidad son necesarios a objeto de generar los diferentes componentes de identidad para poder trabajar las relaciones dentro del proceso revolucionario. Entonces, cuando nosotros vemos la distribución de estos centros de la distribución geográfica de los centros de distribución de los factores de producción, es decir, estas son localizaciones de la distribución dentro de los procesos, lo estamos viendo a partir de las acumulaciones que producen. Hay actividades que no están marcadas para acumulación, por ejemplo, un ventorrillo, una bodega, no son factores de acumulación, pero en ellas entran elementos que a su vez también forman parte, si no se cuida, si no se organiza, la población puede ser arrastrado a esos factores. Pero entonces tenemos componentes de los abastos, los supermercados, y dentro de una estructura en la cual, por ejemplo, aparece una figura nueva que no existía en la ciudad, que no existía en el país, que es el bachaqueo, a partir de una condición clara desde el punto de vista de esas relaciones. Por eso para nosotros es sumamente importante conocer los escenarios en los cuales se genera esa dinámica y cómo esa distribución que está perfectamente definida aquí, cuántas proporciones existen de bodegas, de abastos, de supermercados, en una relación de cómo fue creciendo la ciudad y hoy dentro de esa distribución para nosotros es importante entonces conocer cuáles son las diferencias fundamentales que hacen posible que sea utilizado esa dinámica para poder generar la especulación que introduce la lógica capitalista en una dinámica que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Evidentemente nosotros tenemos que entrarle a elementos claves para la estructura fundamental. Entonces, esas organizaciones de la dinámica de la ciudad teniendo una condición fundamental que tiene un efecto para tener un resultado dentro de un proceso electoral, nos está explicando que esa lucha dentro de la democracia para la elección, que era un producto que se manejaba el Estado burgués, ha sido tomado por la revolución y se ha volcado como factor de acción del pueblo en los procesos de transformación. Y para nosotros es importante que la meta dentro del desarrollo electoral tiene que ser ampliar la brecha revolucionaria a partir de superar lo que hasta ahora viene marcando la tendencia. Es decir, superar estos cruces que se dieron y volver entonces a esta diferencia que teníamos en el 2002, 2003, y a pesar de las guerras que en aquel momento se dieron, evidentemente fueron afectando la dinámica hasta cruzarse y hoy debemos nosotros entonces resolver esa solución. Ahora es importante que en esa dinámica nosotros tengamos lo siguiente: las bases de distribución de los alimentos tienen que ver entonces con una lógica también nueva. Un proceso de la Aragua potencia, Maracay potencia, de Venezuela potencia, tiene que ver entonces con dinámicas de procesos de localizaciones de producción agraria que tienen que ver con una contradicción campo-ciudad que impuso a la ciudad sobre el campo. La ruralidad desaparece aun cuando existe el espacio rural y aun cuando existe el campo, pero
las condiciones de una Venezuela rentista fueron llevando a una estructura que evidentemente hoy nos hace y nos convierte en país importador, y bajo la condición de escasa producción o la producción se ha ido incrementando es con el proceso revolucionario, pero necesitamos entonces fortalecer la ruralidad, y de allí la importancia que el presidente le dedicó a las dinámicas de estos espacios como espacios de protección a objeto de poder trabajar esa relación agraria, y bajo esa condición están surgiendo categorías muy importantes como la que desarrolla la Secretaría Agraria de Aragua con la profesora Emma Ortega sobre la periruralidad a objeto de poder definir un espacio que fortalece a la ruralidad frente a lo que la ciudad se traga del campo y va generando por contradicciones relaciones que van disminuyendo a los procesos, que han ido llevando disminución a los procesos de producción. Por eso es que entonces es importante que nosotros tengamos la base para una dinámica de formación en el cual la escuela es instrumento clave del desarrollo, la educación, y el eje innovador estructurante que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del desarrollo tenga que ver con una educación política ubicua que tenga a su vez abarcar la educación dentro del sistema escolar y la educación dentro de la población, que necesariamente tiene que formarse de manera dialéctica para poder avanzar dentro de los procesos de transformación. Entonces es importante para nosotros tener los principios fundamentales de lo que el presidente Maduro ha ido avanzando en función de los decretos que permiten los costos, precios y salarios, los decretos que son fuerza de ley porque son dentro de la ley habilitante, la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior para el problema de la lucha internacional que tiene que ver con las relaciones fundamentales de esas relaciones de contradicción de capital, el decreto de régimen de administración de la divisa, que es el que está creando el gran problema inflacionario a partir del dólar negro, la devaluación que se hace en la frontera por la influencia del decreto de Uribe para poder entonces crear las dinámicas de contrabando, y con ello entonces todo un componente que necesariamente el presidente ha ido orientando para, por ejemplo, nuevas estructuras en los consejos presidenciales que van dando respuestas estructurales a la organización desde el espacio local. De allí que para nosotros es sumamente importante que la proposición del Consejo Presidencial de Educación esté articulado como política a la de educación ubicua que atiende al mismo tiempo que la educación formal para poder participar en la formación del venezolano y de la venezolana dentro de la educación que tiene que ver con el Estado comunal, que tiene que ver con estas guerras económicas, pero al mismo tiempo tiene que ver con la lógica pedagógica de la clase, de la enseñanza, del aprendizaje. Es decir, es integral porque la estructura urbana, la lógica de localización, las contradicciones han ido tragándose estos componentes y necesariamente tienen que ser conocidas, de ahí la importancia de una educación con base dialéctica, de ahí la proposición de la alfabetización dialéctica y la necesaria formación de un consejo presidencial, como lo decidió el presidente, Consejo Presidencial de Educación, para tener una visión integral de esa educación que abarque hacia esas relaciones importantísimas que hacen posible que la política educativa nacional se desarrolle desde los propios lugares en los que necesariamente tenemos que generar transformaciones en el espacio del dominio político, en el espacio de los legisladores, en el espacio de las lógicas de producción de que estructuran los estados comunales y las dinámicas propias de organización, institucionalidad, para que las acciones fluyan a partir de lo que necesariamente está expresado en términos de una lucha socialista de contrarios para vencer al capitalismo, al imperio, imponiendo entonces felicidad del pueblo a partir de la justicia, la equidad, la igualdad y el disfrute de la dinámica de vida, vivir a partir de las condiciones
que necesariamente han sido fuente de explotación por el capitalismo. Convertir a este espacio en espacio realmente socialista.